levanté muy sorprendido al escuchar ese estruendo en la parte de abajo. Cuando fui vi que era una persona de negro y con él traía un bastón eléctrico. Yo con cuidado tomé un francotirador que tenía conmigo en caso de que me viera y me atacara, pero vi que también traía una jaula. Entonces yo accidentalmente estornudé, lo que provocó que me viera esa persona y corrió hacia mí. Tomé mi arma y le di, pero él con su bastón eléctrico lo esquivo y después me pateó y después subió a los cuartos y de ahí se escuchan los gritos de Berto y Jessica junto con varios sonidos del bastón. Entonces él baja y con ellos en las jaulas mientras ellos gritaban los nombres de los otros. Entonces me levanté con mucho enojo y le pude disparar con el francotirador al secuestrador. Entonces él cae, yo fui directo y le disparé en la cabeza. Entonces él lanza rápidamente las jaulas por la abertura que hizo, pero veo que caen en una camioneta. Cuando estaban arrancando yo tomé un lazo que había en el piso y logré engancharlo al vehículo y entonces de ahí bajaron los demás a ayudarme a recuperarlos. Max toma una bomba de humo y la lanza a la camioneta. Yo bajé a traer las jaulas y afortunadamente las logré traer a la casa. Luego tiramos al hombre de negro y me quedé su bastón eléctrico. Después ese hombre dice lo siguiente: a pesar de que ustedes son niños, lograron defenderse sin ayuda de adultos, pero esto aún no termina. Pero ya tenemos una trampa para ustedes, nunca nos busquemos y no sufrirán lo peor. De su pantalón cae una tarjeta con lo que parecía tener la ubicación de ese lugar. Esas personas dejan 5 cajas maltratadas, después de ellas sale mucho humo y también algunos zombies. Nosotros nos armamos con lo que teníamos y los enfrentamos. Después de esa larga pelea, nos había dado flojera ir para arriba, así que cada quien se acuesta en una parte del sillón y vi que habían varios cojines abajo de mí y caigo en un estado de cansancio hasta que suena mi alarma. Eran las 6 de la mañana. Yo ignoré eso y mejor me dormí aunque me daban escalofríos. Tomé una cobija que había en el piso y ahí estuvimos dormidos por un rato. Ya me había despertado ahora con todas las fuerzas, y como vi que todos seguían dormidos yo en silencio, estaba viendo todo lo que pasó anoche, la pared destrozada, impactos de balas, restos quemados, todo hecho un desastre. No sabía cómo se lo íbamos a explicar a los demás cuando lleguen, ya que la cámara de seguridad estaba rota, y no sabía cómo íbamos a sacarle la memoria para ver las grabaciones. Aquí el único que sabría cómo reparar esto sería Gustavo, a menos que él despertara. Yo mejor me puse a hacer el intento por limpiar todo y tratar de arreglar la pared, porque la única manera de improvisarla sería tomar unos trozos de madera que vi en el piso y pintarlos para ajustarlos con tornillos y poner un mueble alto enfrente de ella, así que me puse manos a la obra. Ya solo me faltaba ajustar la pared y poner el mueble hasta que Max se levanta. Él vio lo que estaba haciendo y él me ayudó también a poner el mueble. Después todos despertaron y entre todos también estábamos arreglando los cuartos y también retirar el desorden del jardín mientras poníamos Luis Miguel para que haya ambiente también mientras preparábamos el desayuno. Una vez terminamos comenzamos a comer hasta que tocan la puerta. Cuando abrí la puerta vi que habían llegado los demás. Nosotros muy felices los recibimos y les preguntamos qué pasó y ellos nos dicen lo siguiente: verán, la pelea fue algo dura, habían muchos soldados que dieron su mejor pelea. Nosotros, como teníamos un equipo de armamento más avanzado, logramos exterminar a toda la horda que estaba llegando, e incluso les donamos algunas de las nuestras para que pudieran defenderse mejor. Aunque si tenemos que decirles algo, el letrero que ustedes veían al llegar no era Ciudad Eclipse, sino que más bien esta ciudad se llama Cooper Canyon. Tuvimos que ponerle ese nombre de otra ciudad más lejana a la cual es la que iremos después, ya que si dejábamos ese nombre sería más fácil que nos localizaran, y desde entonces todos se empezaron a acostumbrar a llamarlo así. Yo le mostré la tarjeta y también les contamos todo lo de anoche. Ellos nos habían creído ya que ellos vieron que el vehículo que había llegado aquí fue visto por ellos.
Después Max me dice que esta información es más que suficiente para así localizarlos mejor e ir a contraatacarlos. Mientras ellos desayunaban tranquilamente estaban pasando en la tele, que habían reportado 40 desaparecidos en la ciudad, y que 10 de ellos fueron encontrados sin vida en el metro, pero que padecían con el virus, así que estos fueron llevados al vertedero y los quemaron, y también mostraron imágenes de paredes rayadas con el símbolo de la compañía de la que vienen esas personas que nos atacan. Entonces Sidney se levantó de la mesa y con su computadora empezó a localizar la dirección, y lo que vimos nos dejó sorprendidos. Solo se veían una cabaña, una gasolinera, una tienda y un letrero que dice, prohibido el ingreso en la parte de atrás. A lo que yo pensé que eso se debía a que atrás está ese lugar y que posiblemente esté camuflajeado. Por la ventana se veía que habían varias patrullas chocando y una de ellas casi chocaba con la casa hasta que de ahí bajó un policía y perro con máscara de gas, a lo que supuse que eran Dogman y Chief, y cuando abrí la puerta era cierto porque eran ellos. Una vez que entraron, Dogman nos empezó a lamer la cara a todos en un estado de felicidad, mientras que Chief se veía preocupado, así que le preguntamos y él nos dijo que había ido a la zona de donde venían todas esas amenazas, y nos comentó el mismo lugar que habíamos mencionado. Después, nos dice que los venían siguiendo infectados con propulsores, que los perseguían por lo que venían a toda velocidad, y a la vez les disparaban, pero que 2 del equipo cayeron al barranco y 2 que chocaron en la ciudad ya que venían muy asustados. Entonces una vez que terminó de contar eso, Max dijo que fuéramos todos a entrenar ya que hoy sería el día en el que iríamos al lugar a pelear, por lo que todos hicimos caso y nos preparamos cuando llegara el momento. Ya habíamos llegado en el vehículo de Max, alrededor habían muchos tanques escoltándonos y helicópteros que venían armados. Hicimos 1 hora de camino. Una vez que llegamos ahí nos esperaban muchos infectados, así que el general del ejército da la orden de ataque. Todos empezamos a disparar y logramos exterminar a 30 de ellos, pero entre el polvo salían 3 zombies, de deportista, karateca y exterminador de plagas. En eso Gustavo dijo que estuvo creando un robot gigante que nos ayudaría en la pelea. En eso el robot pisa terreno cuando Gustavo tomó un control y mientras él atacaba con un camión de plasma destruye una pared por la cual íbamos, pero en eso Chief dice que llegaron refuerzos. En eso llegan 4 siluetas, 2 gatos, un pez cyborg y un robot esfera llamados Pedro, Pedrito, Aleta el pez HD, 80, después nos dice que eran unos viejos conocidos y los llamo para que nos ayudaran. Entonces, nos vamos, pero se atraviesa un mutarte, pero el pez usa una técnica de telequinesis y lo mueve lanzándolo lejos. Una vez que entramos salieron 10 zombies y HD 80 los arrolla y les da con un tubo oxidado. Ahora, si no importa los obstáculos, encontraremos al responsable de todo esto. Todavía nos faltaba mucho camino por recorrer. En eso se escucha un estruendo de un pasillo. Fuimos a ver de qué se trataba y de ahí salieron 3 personas que se veían muy dañadas, parecía que no habían comido, así que Berto se ofreció a darles un poco de la comida que teníamos en la mochila, y cuando se las dejamos nos lo agradecen. Después ellos nos dicen que ellos trabajaban para Giovanni. Nosotros les preguntamos quién era él y nos revelan que él es el jefe de Umbrella Corporation y que él es el que ha estado causando terror en el mundo con la infección, y que ellos sufrieron discriminación por la ridícula razón de que no trabajaban rápido y también porque no se ponían de acuerdo a los planes y les pegaban con tubos y les quemaban la punta del cigarro en la espalda, así que no pudieron más con ese abuso y tuvieron que esconderse en el hotel que estaba enfrente del lugar, y que ellos también venían a vengarse. Yo me llené de más odio tanto que empecé a disparar y gritar, "¡Sal de ahí, monstruo!", pero en eso esas 3 personas abren un elevador que nos llevaría al piso donde se encontraba. Los seguimos, pero cuando subimos habían trabajadores de la empresa, nos empezaron a arrojar gases tranquilizantes, pero Erika comenzó a disparar hacia ellos y Gustavo les lanza una granada que suelta descargas eléctricas. Pero era tarde, el gas que nos lanzaron comenzó a dormirnos rápidamente y caigo desmayado.
Desperté pero estaba en un cuarto con cajas con esas 3 personas. Ellos me dicen que solo pudieron salvarme a mí ya que al momento de traer a los demás fueron capturados por esos guardias. Entonces entramos por un conducto que lleva a la oficina. Una vez que llegamos ahí estaban todos en jaulas. Ellos abren con cuidado la reja y sueltan varios de sus abrigos. En eso ellos saltan y yo también. Miraba a mi alrededor, habían cuadros, armas, varias enciclopedias. En eso se escucha una voz que se escuchaba algo siniestra. Así que alguien intervino en mis planes, pero yo no dejaré que eso suceda. Me presento, soy Giovanni, jefe de Umbrella Corporation. Verás, en estos tiempos quizás hayas notado que ocurrió un enorme caos en el mundo y creo que perdiste a lo que más quieres en el mundo, tus padres, los que me desgraciaron la vida. Cuando trabajaban para mí ellos eran los mejores, pero cuando quise hacerles una oferta de querer vivir en esta ciudad, ellos rechazaron. No solo de que el lugar esté muy contaminado, sino que ellos se preocuparon por su escuincle, o sea, tú. Desde que ellos se fueron todo se vino abajo y así fue con varios de mis mejores empleados, así que tuve que hacer algo al respecto, pero supongo que ya viste todo. Eres un maldito monstruo. Yo después de escuchar eso yo me enfurecí bastante y fui contra él usando el bastón eléctrico, pero él llamó a sus secuaces y él se marcha con nosotros y parecía que se los había llevado una grúa a no sé dónde. Los 3 extrabajadores me ayudan a vencerlos, entonces yo aprovecho para atarlos, los envío a una esquina y les dejamos caer una librería a la que prendimos fuego con un encendedor que teníamos y ellos mueren. Después se empezaron a escuchar muchos impactos cerca, así que nos escondimos y eran varios secuaces con varios infectados, pero yo me caigo y me descubren. En el techo vi que alguien estaba haciendo un agujero. Cuando cayó encima de todos ellos no podía creer quién fue. Era el señor Nigma. Yo muy sorprendido le dije que bueno que siga vivo. Entonces él me pregunta que cómo hicimos para sobrevivir. Le dije que es una larga historia. Después él me dice que teníamos que salir de aquí. Entonces se vuelven a escuchar más secuaces viniendo y los 3 extrabajadores deciden hacernos ganar tiempo enfrentándolos, incendiando todo y subo por una soga que el señor Nigma tenía. Nos fuimos por un puente que había en los techos mientras se escuchaban los gritos desde lejos. Seguíamos caminando y en eso un ataque de plasma impacta en un edificio, lo que provocó que el puente se empezara a voltear. Corrimos con todas nuestras fuerzas y logramos llegar a otro edificio y en eso aparecen más infectados, por lo que el señor Nigma saca de su mochila 2 machetes y yo mi francotirador y bastón eléctrico y los enfrentamos. Un karateca casi me tira por la ventana, pero yo actué rápido y le di con el bastón en la cabeza y el de una patada me regresa al edificio. En eso se empezaron a escuchar sonidos de máquinas, así que fuimos de donde provenía y nos llevó a un balcón y por ahí vimos que estaba Giovanni montado en una grúa con nuestros amigos y ellos iban a caer en un tanque lleno de ácido y la grúa estaba rodeada por secuaces e infectados. Ahí no supe qué hacer. En eso el robot de Gustavo va, pero 2 mutantes lo hacen caer y lo atrapan con redes. Parecía que todo estaba perdido. En eso siento que alguien me toca la espalda. Volteo y me doy cuenta de que es Aleta, el pez que usó telequinesis. Él me dijo que él pudo escapar al ser pequeño y que podía usar su poder para moverlos a todos, y así fue nuestro plan que armamos. El señor Nigma lanzaría una bomba de humo que distraería a los oponentes y luego Aleta usaría su telequinesis para movernos hacia la grúa discretamente y después él movería a todo lo que había alrededor y también liberaría al robot para que pudiera bajar a nuestros amigos de la grúa y terminar de acabar con esto. Así que lo llevamos a cabo, y fue un éxito tal como pensé. Una vez que llegamos a la grúa subimos discretamente mientras se escuchaban los gritos de ayuda de los demás. Cuando llegué ahí estaba Giovanni en los controles, así que yo le dije, hola de nuevo. Él voltea y me dice, maldito pequeñajo, se supone que tuviste que haber muerto. Pues resulta que no es así. En eso el señor Nigma se abalanza sobre él y lo golpea, mientras que yo aprovecho para subirlos, pero Giovanni me alcanza y me jala de mi corbata y me azota contra el piso y él llama a refuerzos, pero con mi francotirador le disparé en el brazo y él grita de mucho dolor y me lanza una granada. Iba rápido hacia mí, pero yo con todas mis fuerzas hago una chilena de fútbol y le doy con la granada al panel y este explota.
La explosión provocó que la grúa se congelara y entonces por la ventana se ve que Aleta está a punto de liberar al robot. Pero un zombie con propulsor, como dijo Chief, lo atrapa y caen contra el piso y uno de los secuaces acciona una palanca que hace que la grúa se reiniciara y continuara bajando a los demás. En eso Giovanni nos empuja contra un muro y nos deja muy debilitados y nos dice, jaja, ¿en serio creían que podían traer paz al mundo de nuevo? Pues les salió mal. Es más, les daré la oportunidad de que vayan con sus amigos. Aquí les dejo unos regalitos. Él deja caer una bolsa de huesos y él se va de la grúa con un destornillador. Entonces me di cuenta que con esos huesos podía llamar la atención de Dogman para que se lance hacia la palanca de apagado, y yo usaría el lazo del señor Nigma para enganchar el hueso con la palanca. Entonces me levanté con cuidado, armé lo que necesitaba y salgo por una escotilla de la grúa, pero otra vez apareció Giovanni y me dice que, para mí, el maldito había desatornillado toda la grúa y provocaría que cayéramos al ácido. Entonces él me quería dar un golpe, pero yo uso todas mis fuerzas, le implanté el bastón eléctrico en su estómago y él pierde el equilibrio y cae dentro de la grúa. Yo aprovecho para lanzar el hueso. Una vez que Dogman lo vio, atacó al zombie de propulsor y se lo quitó para ir hacia allá y él baja la palanca, y en eso los demás se intentan como columpiar para llegar al otro lado. Ellos lo logran y el señor Nigma sale de la grúa y yo también bajé, pero en eso siento que el piso comienza a temblar y en eso de las tuberías comienza a salir ácido inundando todo el lugar. Tuvimos que volver a la grúa y me di cuenta de que podíamos usar el gancho de la grúa, llegar al otro lado. Primero fue el señor Nigma y después yo. Entonces siento que se tambalea todo y era la grúa la que se estaba cayendo, y entonces me lancé con valor y logré llegar al otro lado y todos los secuaces e infectados que quedaban nos atacaban, pero en eso el robot se libera y comienza a matar a todos con un láser, pero le da al enorme contenedor y se desata una enorme cascada de ácido y subimos al auto de Max, pero no arrancaba ya que el motor se había estropeado. El ácido venía hacia nosotros y en eso el robot de Gustavo saca unos propulsores de su espalda y nos carga a todos y despegamos, mientras se veía todo el desastre, como caían las grúas, y en eso se escucha el grito de Giovanni y una explosión enorme. En ese momento todos gritamos de alegría. Habíamos acabado con este enorme caos y habían helicópteros al lado de nosotros ya que eran soldados que habían sobrevivido, y nos dirigíamos a donde estaba la casa de Max. Cuando llegamos había gente que nos empezó a felicitar y llega el alcalde de la ciudad a darnos un reconocimiento por acabar con todo ese caos. Todo había cambiado. Vivíamos en Cooper Canyon con el señor Nigma, mientras todos nos encontrábamos conviviendo con el resto. Todavía seguía teniendo recuerdos de aquellos sucesos, a las personas que perdimos que ahora se encuentran en una mejor vida, y a la que nos desgració la vida espero que aprenda de sus errores, y así fue como pasamos todo esto. Bueno, me despido, adiós.